Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, estuve en la boda en el año 85 de Tita Cervera y el barón Thyssen y como fue una boda muy peculiar y bastante caótica, me gustaría mucho contárosla, que yo creo que os va a hacer gracia. Tita Cervera, Carmen Cervera, había sido una chica guapísima, había sido Miss España, tuvo una juventud pues alocada, como tuvimos la mayoría de las mujeres de mi generación, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se casó dos veces, se casó primero con Lex Barker, que había sido Tarzán. Bueno, cuando ella se casó con ella ya era un hombre bastante mayor, ella tenía 20 años y él tenía 40 y pico, ya estaba un poco en el declive de su carrera, pero bueno, aún así compraron juntos la casa de Mas Mañanas, una casa muy bonita en la Costa Brava, en San Feliu de Guíxols, y luego se murió, se separaron y se murió posteriormente Lex Barker, y entonces ella se casó después con Espartacos Antoni, que estuvo en la cárcel por estafa bastante tiempo y era pues una persona muy simpática, muy guapa, pero un aventurero y la hizo sufrir mucho. Entonces tuvo muchos altibajos de fortuna. Mira, yo os voy a contar una anécdota que igual os hace gracia. Que fui, bueno, cuando ya empezaba a ser famosa, bueno, ya lo era bastante, pues fuimos a hacerle una entrevista a la casa de donde vivía, en San Feliu. En aquella época no avisabas, te presentabas así a bote pronto y hacías la entrevista. Entonces no avisamos, nos presentamos, ella no estaba, pero estaba su madre, que era una señora encantadora, que se llamaba Carmen también. Nos enseñó toda la casa, me hizo mucha ilusión porque tanto Tita como su madre eran gran amantes de los animales, tenían varios perritos recogidos en su casa, también tenían esos pequeñitos peludos Yorkshire, pero también tenía perros abandonados que aparecían en la finca y se los quedaba. Y entonces, pues bueno, la señora muy simpática nos estuvo contando cosas de Tita, nos enseñaba las fotos, su cama, bueno, nos enseñó la casa que estaba decorada así un poco en plan Hollywood, ¿sabes? Con sábanas así de satén y todo eso. Y cuando nos fuimos fue muy curioso porque salió el servicio, había chofer, había una camarera, había una señora que te servía la merienda y tal. Y bueno, y cuando salíamos ya con el fotógrafo, estábamos ahí en el coche dando marcha atrás y entonces apareció una de las chicas de servicio y dijo, oiga, oiga, por favor, ¿podrían decir en el reportaje este que van a escribir que no cobramos desde hace muchos meses y a ver si nos pagan de una vez? Y salió el chofer en aquel momento y dijo, sí, sí, a mí también, que a mí tampoco me pagan y me gustaría que a ver si se pudiera resolver. Son muy buenas personas, también me dijeron, dice, pero claro, no tienen dinero y nos deben varios meses y nos gustaría cobrar. Entonces, bueno, para que veáis que tuvieron sus altibajos económicos, como ha tenido la mayoría de la gente. Y luego al final ella conoció al barón Thyssen, ¿no? Lo conoció en la isla de Cerdeña y entonces estuvieron 2 años juntos. Yo los vi varias veces en ese periodo de tiempo en el que eran novios, digámoslo, ¿no? Él era un señor, pues yo lo veía bastante mayor, pero lo veía siempre divertido, siempre encantado con Tita. Tita le hizo un ambiente de gente súper divertida, hacían cenas en Marbella, que se oía, recuerdo, la voz de Don Juan, del padre de Don Juan Carlos, ¿no? Que en esa época ya lo habían operado de garganta y tenía una voz así como entrecortada, una voz peculiar, pero él siempre se quería sentar al lado de Tita porque siempre le gustaba estar al lado de mujeres guapas. Y estaban los duques de Badajoz también. Estaba, bueno, era un grupo y se notaba que el barón Thyssen estaba contentísimo. Él había sido muy desgraciado en sus matrimonios, era un gran amante de las mujeres, se había casado creo que 5 veces. Las mujeres todas le habían engañado, le habían sacado mucho dinero y se notaba que de Tita, pues la verdad es que estaba muy enamorado. Bueno, tan enamorado que en cuanto tuvo el divorcio de su última mujer, pues se casó con Tita en una ceremonia en Inglaterra, que era donde tenían una casa fantástica. Y ahí fui yo, bueno, tenía una secretaria en esa época, Tita, la llamé y le dije, oye, que me gustaría ir a la boda de Tita Cervera y del varón. Ah, pues sí, mira, ven y tal y cual. Éramos muy poquitos periodistas, poquísimos. Creo que la única que está viva soy yo, también tengo que decirlo. Y fue todo muy curioso en ese viaje, porque bueno, yo no había viajado mucho en esa época, había ido a Londres, pero la verdad es que Inglaterra no. Este sitio donde se casaron era el castillo de Daylesford, que estaba en un pueblecito, en una aldea que se llama Moreton in the Marsh, en la comarca de Oxfordshire. Bueno, ya veis que pronuncio fatal porque no hablo inglés, por desgracia. Y era pues un poco la zona rural pues, de Inglaterra, ¿no? Y entonces alquilamos un coche en Londres
Nos fuimos ahí, que era una zona preciosa, y nos fuimos a un hotelito rural que estaba cerca del castillo. Y bueno, yo, claro, por primera vez estuve en estos hotelitos rurales, estas pensiones tipo Agatha Christie, las novelas de Agatha Christie, ¿no? Y me hizo mucha gracia que hubiera moqueta en todas partes, porque en esa época tampoco había, en España tampoco había mucha moqueta, sobre todo en el cuarto de baño. Me pareció muy curioso que hubiera moqueta hasta en el cuarto de baño. Y luego me llamó la atención que en la habitación hubiera una tetera para hacerte el té en cualquier momento, es una tetera como esta, porque fue una costumbre que yo le copié inmediatamente, y yo tengo también mi tetera en la habitación, que no sabéis lo cómodo que es poderte hacer una infusión a las 12 de la noche, es fantástico, sin necesidad de ir a la cocina. Bueno, el caso es que entonces estuvimos ahí en este hotelito, y entonces nos dijeron, bueno, pues presentaros en el castillo, en la puerta, ¿no? en la verja de entrada, pues a las 7 de la tarde. Entonces nosotros habíamos alquilado un coche, fuimos con el coche a la verja. Y entonces nos dijeron, bueno, dejar el coche en la verja. Dejamos el coche en la verja. Recuerdo que había una especie de cabañitas en la parte exterior del palacio, con un techo de paja, que se ve que es típico de aquella zona, muy bonitas, muy sofisticadas, pero imitando este estilo un poco medieval, como si dijéramos. Y entonces la verja estaba abierta, entramos, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando desde la verja hasta el castillo había 2 kilómetros. Entonces, claro, vosotros pensar que el fotógrafo iba cargado con todas sus cámaras. Evidentemente en aquella época eran focos, cámaras, varios tipos de cámaras, o sea, tenían, la mayoría de fotógrafos, recuerdo que tenían problemas de espalda, y yo pues iba vestida de boda, que era con tacones, ¿no? Y así pues más arreglada de lo que iba normalmente. Y entonces en estos 2 kilómetros, ya era de noche, cada 5 metros, era increíble porque cada 5 metros había un criado vestido a la Federica, totalmente inmóvil con una antorcha. Entonces eso a mí me impresionó muchísimo, porque claro, son 2 kilómetros, cada 5 metros, un criado con una antorcha y vestido a la Federica. Pues la verdad es que fue caminar por ahí en medio, era como si estuvieras, pues yo qué sé, en Juego de Tronos, ¿no? O sea, caminabas así mirando, intentabas caminar bien, pero bueno, eran 2 kilómetros que tenía. Yo también iba cargada con la grabadora, es verdad, o sea, que también llevaba también mi peso. Entonces llegamos allá, y lo primero, había un aperitivo en el castillo. Era la casa más fabulosa que yo he ido. Bueno, yo he estado, no sé, pues en el Palacio Real, en casas de gente muy rica también, en palacios, y como eso yo no había visto ninguno. Bueno, es una especie de Downton Abbey, ¿no? Como la serie esta de inglesa, pero mejor, más grande. Había un salón, que es donde estuvimos, un salón increíble, con pinturas fantásticas, todo enorme, lleno de flores, además de ramos de flores. Tita nos contó que cambiaban las flores a diario, que ella misma decía a veces, pero si están muy bien estas flores. No, no, pero la costumbre del señor Barón es que cada día se cambien las flores. Y había como, no sé, en el salón ese, quizá había 30 jarrones enormes, no inmensos, llenos de flores, y eso también me llamó mucho la atención. Y entonces, bueno, primero estaba ella atendiéndonos a todos los invitados que estábamos allá. Guapísima, porque Tita es guapísima, es muy vital, tiene una sonrisa preciosa, tiene una piel preciosa, es alta, tiene un tipo impresionante, iba muy bien vestida, iba monísima, con un traje chaqueta blanco, bueno, estaba muy guapa. Y en eso bajó el varón por una escalera. Recuerdo que era una escalera de esas como de película, ¿no? Como del Crepúsculo de los Dioses, ¿no? Una escalera así que bajaba abajo y tal. Y entonces bajó el varón con una copita de vino blanco que estuvo bebiendo toda la noche hasta la madrugada, porque estuvimos juntos hasta la madrugada con vino blanco. No lo vi que bebiera bebidas más fuertes, pero el vino blanco, desde luego, la copita de vino blanco la llevaba todo el rato en la mano. Y entonces bajó el varón, y entonces, bueno, pues claro, empezamos a hablar. Tita nos lo presentó, empezamos a hablar. Yo, como os he dicho, por desgracia no hablo inglés, pero bueno, intentaba entenderme y tal. Y él, al cabo de media hora de estarme escuchando con cara perpleja, me dijo, Tita, te quiero. Y era lo único que sabía decir en español era Tita, te quiero, y estuvo repitiéndolo absolutamente toda la noche: Tita, te quiero, Tita, te quiero, Tita, te quiero. Entonces la cena propiamente dicha, la ceremonia había sido por la mañana en el ayuntamiento, y la cena de la fiesta, como si dijéramos, pues fue en un entoldado que estaba en el jardín. Entonces fuimos al entoldado este, y era una mezcla abigarrada de invitados increíble, porque estaban los duques de Badajoz. En esa época los duques de Badajoz, él ya trabajaba para el varón, ellos habían tenido, los duques de Badajoz, ella es hermana del rey, doña Pilar es hermana de don Juan Carlos. En esa época habían tenido problemas económicos, había estado enfermo mucho tiempo el duque de Badajoz y necesitaban el tratamiento, era muy caro, necesitaban dinero, y la verdad es que Tita se portó muy bien con ellos, porque él empezó a trabajar con el varón. Estaba, ¿quién más estaba así de gente importante? Sí, estaba Carmen Martínez
Bourdieu, en esa época estaba casada con Jean-Marie Rossi, y me llamó mucho la atención que Jean-Marie estuvo toda la noche ligando con señoras, ¿eh? Carmen riéndose, hablando con todo el mundo, bueno, súper simpática, bailando, muy en el estilo de Tita, ¿no? O sea, las dos muy animadas, pero bueno, Jean-Marie la verdad es que pasó de ella toda la noche y estuvo todo el rato hablando con unas señoras estupendas. Y entonces llegó un momento que, claro, pues le pregunté a Carmen, digo, oye, ¿qué pasa con Jean-Marie? ¿Pero estáis bien? O sea, ¿pasa algo? Y ella dijo, no, que es que está muy enfadado conmigo porque me he olvidado de poner el smoking en la maleta y realmente era el único invitado que no iba con smoking, que iba vestido con traje, con chaqueta y corbata, y dijo, uy, tiene un carácter, ahora no me dirigirá la palabra en toda la noche, seguro hasta que volvamos a París ya no me dirige la palabra. Pero bueno, tengo que deciros que estaba Lucian Freud, el pintor que por desgracia me enteré después de que era Lucian Freud, si no, vamos, yo soy hija de pintor y la verdad es que me hubiera desmayado si llego a saber que está en la fiesta, precisamente que ahora la hija de Tita Cervera acaba de regalar el retrato que le hizo Lucian Freud al Barón Thyssen, se lo acaba de regalar al Museo Thyssen de Madrid. Lo tenía en préstamo y ahora ya es una donación y ya pertenece al Museo Thyssen, ya en realidad todos los españoles. Entonces, bueno, y entonces estaba Lucian Freud, pero bueno, el invitado que tenía más morbo, por decirlo de alguna manera, era el barón von Bülow. Y vosotros diréis, bueno, ¿y quién es este barón? Pues era un señor que estaba acusado de haber intentado matar a su mujer era una multimillonaria norteamericana, estaba en coma, no había llegado a morir, la mujer creo que estuvo varios años en coma, y él llevaba una pulsera en el tobillo, una pulsera, bueno, de esas telemática, ¿no?, para que la policía pudiera vigilarlo. Bueno, la pulsera que ya se convirtió en la atracción de la fiesta, todo el mundo quería verla, y ejercía tal magnetismo sobre todas las señoras que tenía cola. Bueno, es increíble, claro, las señoras, las invitadas que había, no había chicas jóvenes, todas tenían por la edad de Tita, que era cuarentonas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues es que, no sé, el hecho de que hubiera, no sé, era un hombre, un seductor increíble, era calvo, tampoco era físicamente aquello de morirte era más guapo Jean-Marie Rossi, por ejemplo, pero el éxito que tenía este hombre, que tengo ese nombre esta noche, yo no lo he visto nunca jamás. Hacían cola las señoras, le daban papelitos, le tocaban, le coqueteaban con él, bueno, las típicas coqueteos, ¿no?, así que eran, vamos, que eran indisimulables, ¿no? Y llegó un momento que estaba tan agobiado que le preguntó, había dos policías fuera que lo estaban controlando, ¿no? Y llegó un momento en que le dijo al fotógrafo que venía conmigo, le dijo, mira, ¿puedes distraer por favor a todas estas señoras, que es que yo me quiero ir solo y ya no puedo más, estoy ya agobiadísima? Entonces el fotógrafo, que hablaba inglés, cogió a las señoras, les dijo, venga, que les voy a hacer una foto, que les voy a hacer... Entonces, claro, ellas muy monas, se pusieron todas así inmóviles y tal, y aprovechó el barón von Bülow para irse de la boda. Por cierto, que hicieron luego una película sobre él y el papel de von Bülow lo interpretó Jeremy Irons, o sea que no se parece, pero bueno, quizá incluso era más atractivo el varón que el actor, que también es muy atractivo. Pero bueno, la verdad es que la auténtica estrella de la boda fue el diamante por la paz, la estrella de la paz. El varón le quería hacer un regalo estratosférico a Tita, y no sabía qué hacerle. Bueno, era uno de los hombres más ricos del mundo y no sabía qué hacerle. Y al final a ella le gustan mucho las joyas, le regaló un corsage, por ejemplo, un corsage de brillantes que había pertenecido a la reina Victoria Eugenia, muy bonito, ella se ha retratado alguna vez con este corsage. Entonces no sabía qué regalarle, entonces fue al joyero Harry Winston, que sabéis que es el joyero de Londres de las familias reales, y le compró un brillante fabuloso que tenía el tamaño del puño, así cerrado, que ellos le llamaron Estrella de la Paz, y entonces Tita pues desarrolló toda una leyenda respecto a este diamante, que para ellos era un símbolo de la paz, que no querían tenerlo guardado en un museo, sino que lo viera todo el mundo, ponerlo al alcance de la gente, que era una forma de democratizar esta joya, que es por el valor que tenía, porque en esa época tenía 179, me lo he apuntado aquí para no equivocarme, porque luego me reñís con razón, Estrella de la Paz, 179 quilates, y estaba valorado, el varón lo compró por 600 millones de pesetas, que ya os digo yo que en el año 85 era una cantidad brutal de dinero. Y entonces lo que pasaba es que, claro, entonces ella decía, ves, me lo voy a poner y lo va a ver todo el mundo.
Entonces todo el rato la seguían a ella dos agentes de seguridad de la Joyce, ¿no? Que eran bueno, que eran los responsables de este brillante. Pero ¿qué pasaba? Que este brillante era tan pesado que llegó un momento en que a ella le cogió dolor de cervicales y entonces se quitó el brillante y se lo dio a su madre. Y la madre le dijo, mamá, mira, estoy del brillante este hasta el gorro, por favor, guárdalo tú mientras yo voy a bailar, porque pusieron flamenquito y todo eso y tal, y me voy a divertir sin el brillante este y estos señores tan pesados. Cada agente de seguridad iba con un Rottweiler, con un perro. Estoy harta de estos señores que me estén siguiendo por todas partes. Y entonces la madre, pues bueno, se quedó con el brillante de este. Y claro, la madre distraída, pues hablaba con unos, hablaba con otros. Bueno, claro, yo como la conocía de aquella vez, que había estado en San Feliu, le dije, oye, me gustaría mucho hacerme una foto con el brillante. Ay, sí, hija, tómalo, póntelo. Yo, bueno, tengo una foto con el brillante, la he buscado, no la he encontrado, la verdad. Con el brillante de la paz, aquí, bueno, todos los que estábamos en la fiesta, señores y señoras, todos nos hicimos fotos con aquel brillante. Llegó un momento en que el brillante aquel se cayó al suelo, ¿no? Porque entre el confeti y todo esto, pues la verdad es que hubo un poco de follón y tal, y claro, fueron los Rottweilers y los dos guardias de seguridad al brillante ahí, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que se volvían locos siguiendo el brillante esto, y la gente la verdad es que estaba bastante alucinada de que los españoles no nos tomáramos en serio una cosa tan importante como como esta joya tan impresionante. Bueno, la verdad es que esta boda luego me supo mal porque cuando llegué yo a la redacción luego en Barcelona, mi director no le dio muy poco espacio a esta boda. La verdad me supo muy mal porque había tema y tal, y él dijo, no, tampoco nos interesa demasiado y tal y cual. Y entonces, bueno, yo quiero reivindicar un poco la gran injusticia que se ha cometido con Tita, porque Tita ha sido una persona que se ha portado, bueno, vosotros sabéis que después se consiguió había muchos pretendientes para la colección de arte del Barón, que era una colección que había empezado su padre, una colección impresionante. Había muchos pretendientes, había Moscú, estaba en Berlín, y fue Tita la que consiguió que se viniera a España, y creo que no ha tenido el reconocimiento que se merece en ningún plano, porque cuando se quedó viudo, luego se murió el Barón, como sabéis bien, y cuando se quedó viudo, mira, os voy a contar una anécdota que creo que es bonita. Estaba un día ella en la Costa Brava, estaba en un restaurante de moda y estaba con un amigo suyo, Tita. Y en la mesa de al lado estaban unas primas mías, tengo unas primas que son muy animadas, que son muy conocidas en Barcelona. Somos un grupo de 11 primas que nos encontramos una vez al mes siempre, bueno, que nos lo pasamos muy bien. Y estas primas, yo no estaban comiendo, estaban cenando en este restaurante. Y se lo estaban pasando tan bien que el amigo de Tita fue a la mesa y le dijo, oye, mira, mi amiga, bueno, la baronesa, que evidentemente todo el mundo la conoce, la baronesa se acaba de quedar viuda y se siente muy sola, está viendo cómo os divertís, ¿os importaría que nos sentáramos con vosotros? Naturalmente mis primas dijeron, pues sí, encantados, pues claro que sí, tal. Bueno, se sentaron, estuvieron ahí hablando y se ve que se lo pasaron estupendo. Y en un momento dado, una de mis primas le preguntó al acompañante de Tita, le preguntó, oye, pero una señora con tanto dinero, tanto barco, porque tenía el barco este en Matamua, con tantas casas y con tanto, pero ¿cómo es posible que esté tan sola, que necesite sentarse con unas personas que no conoce de nada? Y entonces este le contó, dijo, bueno, sí, dice, pero es que claro, tú piensas que la mayoría de gente que se acerca a ella lo hace por interés, para pedirle algo. Tarde o temprano acaban pidiéndole algo. Parece que no, pero tarde o temprano, y como ya lo sabes, pues la verdad es que, bueno, claro, entonces le cuesta mucho luego hacer amistades nuevas, porque es lógico que luego pues desconfíes. Es verdad, tiene un barco, pero ¿a quién invitas al barco? Y tiene una casa, haría cenas ella. Pues puede hacer cenas, decía mi prima, pero ¿a quién invitas a las cenas? ¿A quién? Es que están muy solos los ricos, están muy solos, le decía, vosotros no lo sabéis. Bueno, la gente no lo sabe, se creen que están todo el día divirtiéndose, que están todo el día rodeados de gente, pero si quieres estar con amigos de verdad es muy difícil, porque no es muy difícil tenerlos. Y bueno, yo he visto varias veces a Tita en San Feliu, mi hermana tenía una casa en San Feliu, en el mismo pueblo, y había ido varias veces en verano, y yo recuerdo que le pedían por la calle a Tita que les levantaran las hipotecas. Yo recuerdo a gente diciéndole, Tita, que tengo una hipoteca, para ti no es nada y para mí sería el futuro de mis hijos, por favor, Tita, te traeré los papeles, te llevaré los papeles. Y entonces ella, pobre, se intentaba contestar con educación, pero si contestaba así de una forma de esto, pues ya le decían, qué antipática, pues oye, pues mira, el dinero tuyo me importa un pito. O sea que la verdad es que
bueno, no me voy a, a compadecer, ¿no?, de los ricos, pero es que realmente, bueno, como decía la serie aquella, pues los ricos también lloran. Yo creo que, como os decía antes, que no nos hemos portado bien con Tita, no le hemos correspondido como se merece. Ella le hubiera hecho mucha ilusión un título, su madre me lo dijo varias veces, me lo dijo en la boda, en su boda, me dijo, oye, ahora que ya se ha casado, uy, que es tan amiga de los duques de Badajoz, seguro que ahora le dan un título, seguro. Era una época en que se daban muchos títulos, se daban títulos pues a deportistas, hasta, bueno, hasta la presentadora del telediario es reina, o sea que más título que ese, ¿no? Y se daban títulos, bastantes títulos, caían cada mes, caían 4 marquesados o caían bastantes títulos y nunca le tocaba a Tita Cervera. Y entonces hay una leyenda que dicen que es que no le daban ningún título, ningún reconocimiento, que merecía de sobras, ¿no? Bueno, porque la reina Sofía estaba celosa de ella y porque no quería que le dieran el título. Primero don Juan Carlos no quiso hacerlo por su mujer, y ahora dicen que Felipe tampoco lo quiere hacer para no disgustar a su madre. ¿Es leyenda? ¿Es realidad? ¿Los motivos de este enfado? Pues no sé si algún día se contarán. Bueno, si alguien lo sabe, que lo cuente, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado.